Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Gracias, querido Juan, muchísimas gracias. 22 minutos han pasado de las 8 de la mañana, momento de saludar a nuestra invitada en el día de hoy, la licenciada Dorrit Bush, nuestra psicoanalista, especialista en psicosomática. Buen día, Dorrit, ¿cómo le va? Buen día, Jorge, ¿cómo anda usted? Muy bien, arrancando la semana, arrancando la semana. Con un día frío y bastante feo, sí, para decir la verdad. Nubladón, bastante fulerón. Está bueno, en la algún cuestión, momento ya va a pasar el invierno y volverá el verano. A mí me gusta más el verano. Más el calorcito. Sí. Bueno, bienvenida, vamos a conversar acerca de esto del apego. El apego me encanta, es un tema personalmente que me encanta el tema del apego. Sí, pero también a veces nos hace sufrir. No, lógico. El título que le puse es que cuando el apego es fuerte, soltar es doloroso. ¿Vio que hablan tanto de soltar? Sí, todo el tiempo. Que hay que soltar. A los padres le dicen que tienen que soltar a los hijos. Muchos dicen eso, ¿no? Muy livianamente se lo dice. Muy livianamente, porque cómo cuesta. Hemos ya hablado algunas veces del apego. La palabra, la verdad que lo dice todo, porque dice apego, viene como de pegar. Estar pegado, claro. Estamos como pegados a las cosas, que podemos tener el apego a las personas, que es como tenerle aprecio, ¿no? Es como que uno ya está acostumbrado a que eso esté. Tenemos a las cosas, tenemos a las personas, tenemos a los animales, a muchas cosas, ¿no? A veces yo tengo algún adorno en mi living y se me cae y se me rompe y me doy cuenta qué apegada que estaba yo, porque ahora me pone triste si no lo tengo. Bueno, hay cosas que son más fáciles de sustituir y hay cosas que no son tan fáciles de sustituir, ¿vio? Cuando uno... nosotros ya contamos con eso, ¿vio? Entonces, por ejemplo, lo que pasa con la familia, con la pareja, ¿no? Y es muy... ¿Vio? Supongamos que yo tengo una nueva amiga, ¿no? Sí. Y uno va progresando en la relación. Al principio no estoy tan apegada, porque la relación se va como construyendo, se va armando de a poquito. Aparte, como siempre decimos, que toda escoba nueva barre bien, pero ese es otro tema, ¿no? Que después se va complicando a medida que nos vamos conociendo. Pero poco a poco es como, yo siempre digo que es como cuando uno arma un negocio, porque uno invierte. ¿Qué es lo que uno invierte en una relación? ¿Qué invertimos nosotros en una relación? Invertimos energía psíquica, si quiere usted decir, energía anímica. Vio que es esa energía que no sabemos bien, lo decimos muy fácilmente, pero no sabemos ni siquiera bien lo que es. Pero eso que hace que me pongo contenta, si tengo una amiga que es muy amiga, que es mi mejor amiga, me pongo contenta cuando la puedo ver, porque ya tengo mucha energía puesta en ese vínculo. Mucha, lo que se llama en psicoanálisis, se llama libido, ¿no? La vida anímica, que cuando tenemos mucha de esa energía estamos muy animados, cuando tenemos poca estamos desanimados, estamos sin ganas, estamos ahí medio tirados como el perejil. Nunca supe por qué se dice... ¿Por qué se usa el perejil para eso? Pero bueno, se dice tirado como el perejil, ¿no? Entonces, es así, es como con un negocio. Yo invierto, yo pongo mucha de mi cariño. ¿Y qué más pongo? Pongo expectativas, ¿no?
Sí. Porque Sí. cuando cuando conozco a alguien y empiezo a hacerme amiga y la voy conociendo, y bueno, voy sintiéndome bien y voy teniendo expectativas, mañana la voy a ver de nuevo y me hago expectativa y así se va construyendo el vínculo y empieza a tener mucha importancia, porque esto tiene que ver con lo que me importa, ¿no? Tiene importancia para mí que mi amiga me llame, tiene importancia para mí que mis hijos me llamen o me quieran, ese ir y venir que ocurre en una relación, ¿no? Aquí Viviana nos dice, buen día, es muy lindo el tema, tanto el apego como la dependencia siempre juegan en contra. Saluditos. Bueno, hemos hablado muchísimas veces, sí, el apego tiene mucho que ver con la dependencia, hemos hablado muchísimas veces de la dependencia, que siempre digo yo que hay dependencias que son normales y hay dependencias que son patológicas. Por ejemplo, patológicas Bueno, usted sabe que todo esto es muy gris y uno nunca sabe bien dónde termina lo normal y dónde empieza lo que no es normal, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, una persona que se fuma 2 paquetes de cigarrillo por día, bueno, uno diría que no es muy normal. Pero el que se fuma un cigarrillo o 2 podrá ser más dentro de una cosa más que no sea tan problemático, ¿no? Entonces, la dependencia, siempre decimos eso, muchas veces dije acá hablando con usted que dependemos del aire como de nada. De nada dependemos tanto como del aire. Qué bárbaro que es eso, Jorge, ¿no? Piense que no podemos estar 5 minutos sin respirar. No. Sin embargo, como sabemos que el aire va a estar ahí, no nos genera conflicto, excepto como fue cuando fue con la pandemia. ¿Se acuerda? Con la pandemia el problema era el aire y teníamos que usar barbijo porque el aire tiene esto tan curioso de que es algo que compartimos como casi nada. Si yo estoy con alguien en la habitación, ¿por qué todo el lío ese de los barbijos y todo, y que no salgas de la casa y no vayas en un colectivo repleto? Porque el aire se comparte. Entonces lo que usted expira, yo tal vez lo inspiro. Y entonces era todo el tema del contagio, ¿no? Claro. Pero también alguna vez hemos hablado del contagio y también hablamos de lo relativo que es eso. Y bueno, así que la dependencia que es normal, mejor que la tenga clara. Mire. Sepa. Sí. Vero nos dice, buen día, creo que el único apego natural que tenemos es el que tenemos con los hijos, pero de igual manera también se puede sufrir. Saludos. Ahí está. Sí, se sufre mucho, ¿eh? Porque los hijos, eso siempre a mí me impacta bastante, ¿no? Porque nosotros las mujeres que tenemos el bebé en la panza, y cuando nace, a partir del nacimiento empieza la separación. Y a partir del nacimiento, primero está, como decimos, muy apegado. Como dijo esta oyente, ¿me puede repetir ¿Cuál? La última que participó, la vez. Espere que la tengo que buscar porque lo voy pasando. No, deje. No, dice que el apego es normal. El único apego natural, dice, es el de los hijos. Sí, bueno, pero hay muchas A veces no siempre, ¿eh? Bueno. Apego natural, ¿qué será un apego natural? En general estamos apegados a la computadora, al celular, a las cosas que sentimos que necesitamos para vivir bien, como nos gusta, ¿no? Estamos apegados, yo estoy apegado a mi vínculo con usted y a la radio, que todas las semanas hablamos, entonces uno desarrolla. ¿Qué pasa entonces ahí? Ahí pasa que me significa algo, tiene que ver con los significados y las importancias, ¿no? Entonces, mientras vivimos es natural, diría yo, que vayamos apegándonos a las cosas
que vamos haciendo, pero sí, de los hijos y de los padres y de los amigos, es todo en diferentes grados. Pero bueno, cuando un bebé nace y empieza la separación, ya ahí empieza a veces ya muchísimo lío, porque ya hay mujeres que después no pueden amamantar, porque esto, porque lo otro, y bueno, y cómo hago, dejo el bebé que llore o no dejo que llore, y bueno, y el bebé poco a poco se va separando, y a lo largo de la vida, a lo largo de la vida, fíjese que primero el bebé es casi como una parte del cuerpo de la mamá. O sea, la panza es parte del cuerpo, forma parte del cuerpo de la mamá. Después la mamá, el bebé nace, y bueno, muchas veces también ocurre que cuando no nace, cuando no puede nacer, cuando hay dificultades para que nazca, ya podemos empezar a pensar que tal vez ahí ya hay un tema con el soltar. Ahora la mamá tiene que soltar ese bebé que está... Y si no, tiene que volver a trabajar, como tengo un caso conocido y ya está sufriendo porque se le acaba la licencia y hay que volver a trabajar. Y se tiene que desapegar ahí. Tiene que desapegar, claro, pero eso ya es una cuestión de nuestra sociedad, claro, más cultural. Cuestiones más complicadas, ¿no? Esto es muy interesante porque, por ejemplo, en Alemania, que usted vio que yo estoy más conectada con Alemania, que es un país... y bueno, bastante evolucionado, y que ellos a las madres, hasta a los padres les dan vacaciones cuando tienen un hijo, hasta a los padres, para que se puedan dedicar. Ahora, si por eso después los chicos son más felices o menos felices, es otro tema largo para estudiar, en realidad, habría que ver, porque la madre o el padre puede estar mucho tiempo en casa, pero no es tanto un cuánto tiempo, sino también es un cómo está, porque si los padres de repente se pelean, andan mal, en fin, pueden pasar muchas cosas que al bebé le hace peor a que el papá se vaya a trabajar y esté contento. Sí. ¿Qué sé yo? Todo es relativo en esta vida, no hay nada que está... Bueno, tiene mucho que ver con las enfermedades esto, mucho tiene que ver con las enfermedades que pueden tener los chiquitos cuando después de nacer, que puede tener uno, o acaso uno no se enferma a veces cuando pierde una relación importante. Claro. Muchas veces uno se enferma, en realidad generalmente las enfermedades tienen que ver con los duelos, con algo que a uno le falta, con alguna carencia que tiene y que no sabe que la tiene, o que la ha puesto del costado, la ha mandado al sótano, como siempre decimos, no quiero saber nada, sí, se me fue mi amiga a vivir a Estados Unidos, o mi amiga, o mi nieto, o mi hijo, y yo toda bien armadita, no pasa nada, pero por adentro va el proceso, ¿no? Claro. Y después va por adentro el proceso y de repente tengo, bueno, mire, el cáncer, por ejemplo, tiene muchísimo que ver con duelos muy profundos. En el caso de pérdidas que que uno siente muy profundamente, cuando uno pierde algo que para uno es como el cacho de una persona. Sí, claro. Una parte de mi persona, o acaso los hijos no los sentimos un poco como parte de mi persona. Y de pronto hay madres asfixiantes, ¿no? También. Hay madres asfixiantes, hay madres que quieren el hijo todo para sí, todo para mí, que me mire, que me considere, que me tenga como lo más importante de su vida. ¿Sabe? Eso es una cosa muy, muy dramática. Por eso, a medida que el chiquito se va separando, es importante que la madre tenga otra cosa importante en la vida, ¿no? Porque si se concentra todo ahí, si nosotros concentramos todo en un solo lugar, y bueno,
Si después ese lugar me falla o se complica o cambia o vaya a saber qué adjetivo le podemos poner, entonces siempre es bueno, casi como cuando uno dice tener un plan B, ¿no? Claro, cierto. Si yo tengo, ¿y cuáles son los buenos? Plan B son otros intereses también, mientras tanto. Es cierto que cuando una mamá tiene un hijito, eso mismo lo dice la misma naturaleza hace de que tiene ganas de estar con el bebito lo necesita muchísimo. Pero también después le tiene que ir dejando su espacio, porque tiene que ir yendo por su camino. Y ni le cuento en la adolescencia. Y ni le cuento los papás con las hijas, o las mamás con los hijos. Qué difícil que es, ¿no? Muy. Porque uno disfruta tanto, ¿no? Y de repente es muy difícil cuando uno empieza a perder ese protagonismo que tenía. Porque usted, mire, una nena chiquita le va a hacer cartitas al papá o a la mamá, todo es mamá y papá, todo. Y después, poco a poco, eso va variando. Y hay que tolerar, bueno, y eso pasa muchísimo más, es más intenso todavía en lo que se llama la tercera edad, ¿no? Porque a medida que nos vamos haciendo más grandes, y ahora que encima, la vida se hace cada vez más larga. Claro. Entonces, y además encima se casan menos los chicos. También. Y tienen menos familia. Usted sabe que me contaron de que hay maternidades que están cerrando. No sabía eso. Sí, y hay jardines de infantes que están cerrando. Porque está mermando, se está achicando ¿cómo se llama? Las ganas de procrear. Yo tengo una prima que tiene 4 hijos, de los cuales, a partir de los cuales tiene solo 3 nietos. Una tuvo 2, el otro tuvo 1, y los otros 2 abiertamente decidieron que no van a tener hijos. Es bravo eso. Sí, conozco mucha gente que, sí. Jóvenes que dicen, ¿cómo le puedo decir? Firmemente afirman, dicen, sostienen que no van a tener hijos. Ahora, a mí me gustaría charlar con esta gente por eso cuando su oyente dijo es natural, hoy en día ya no se sabe lo que es natural, porque era natural, cuando yo era joven, era natural que uno se casaba y uno tenía ganas de tener hijos y hacer una familia. Eso era muy natural, pero hoy en día, por ejemplo, las mujeres quieren hacer una profesión. Ya no no ponen tanto interés o entonces quieren hacer la profesión y además capaz que tener algún hijo, pero entonces van a tener uno, ¿no? Y después se ven que el trabajo que da. Y bueno, o sea, cuando la dependencia, a ver, vuelvo al tema, la dependencia puede ser normal, como yo tengo dependencia del aire, como tengo de mis amigos, como tengo de mis hijos, de todo lo que yo quiero de algún... Mire, hay jóvenes ahora que dicen que no se quieren enamorar porque no quieren sufrir, por ejemplo. Sí. ¿Y por qué sufriría? Porque después depende, ¿no? Entonces, yo por ese lado prefiero ni me meto, pero bueno, entonces vivimos una vida más, a ver, como le digo, más mutilada, porque el enamoramiento también es algo lindo, realmente. Y bueno, si después ¿qué pasa entonces? Porque dependo. Entonces, ese sería, hay una dependencia normal, y la anormal, cosa a mí la normalidad así mucho no me gusta definir, porque depende mucho de dónde miremos las cosas, pero la que es exagerada, y bueno, la mamá que tiene que hablar todos los días 3 veces con la hija que se acaba de casar, uy Dios, ¿no? Entonces, también tratemos de darnos cuenta de qué cosa es.
¿De dónde dependemos tanto? Porque así también podemos cuidar esa relación y podemos pensar un poco en el otro. ¿No? Esa mamá, yo conozco, Jorge. Sí. Esa mamá que llama, quiere que la hija la llame 4 veces por día. Bueno, aunque piense un poco en la hija. Esa hija, pobrecita. Esa hija tiene una carga encima, otra vez la madre, y si no la llama es una historia infernal y hay una escena y que no me llamaste y que ya no me querés y ya no me cuidás y bueno, y ahí se arma toda una relación que es sumamente, pero sumamente complicada. Sí. Y ahí en esa relación nadie puede disfrutar muy bien, ¿no? Porque yo puedo disfrutar cuando suelto un poco al otro. Y entonces estamos cuando tenemos realmente ganas, aceptamos esa dependencia, entre comillas, normal. Si la aceptamos, voy a cuidar a la otra persona. Estela dice, es imposible no estar apegado a algo en la vida, siempre se va a sufrir. Saludos. Siempre se va. Bueno, primero es cierto que es imposible, pero no todas las relaciones nos hacen sufrir a las que estamos apegadas. Y también además el sufrimiento es parte de la vida. ¿De dónde sale la idea de que yo tengo que vivir sin sufrir? ¿De dónde sale? Bueno, de por sí no sabemos ni siquiera bien. Es un deseo. ¿Qué es la vida? Claro, siempre todos queremos tener el placer de la mañana a la noche, pero ese es un tema enorme, ¿no? Que Freud escribió muchos en sus obras de psicoanálisis sobre este tema, y por ejemplo una de las cosas que dice que en realidad el placer siempre viene en relación al contraste, porque si yo tengo, supóngase, a mí me encanta el helado de chocolate, pero si yo tengo 10 helados de chocolate todos los días, y bueno, a mí se me van las ganas. Ya no tengo más, ya me harté, ya me cansé. Entonces el contraste es el que yo primero no lo tengo, tal vez sufro un poco, que el sufrimiento no sea demasiado grande, que la necesidad no sea demasiado grande, que la carencia no sea demasiado grande. Y después disfruto cuando lo tengo. Sí. O sea, todos esos temas son temas complejos y muy relativos al momento, a la situación, etcétera. Pero imposible será. Hay muchas cosas que son imposibles en la vida y bueno, tenemos que resignarnos, ¿no? Y sí, lógicamente. Y bueno, por eso es bueno tener conciencia de lo que me significa, porque otra vez voy al tema de que la dependencia está en relación a lo que me significa eso, ¿no? Si se me cae un florero y se rompe y yo lloro todo un día es porque me significaba algo muy importante. Entonces, con los significados y con las importancias. Y bueno, y a veces las vivo y las tengo conscientes y las lloro, y a veces no lo quiero tener consciente, no lo quiero vivir, lo reprimo y después tengo un ataque de alergia, un ataque de tos o un resfrío o una gripe y no sé por qué la tengo y digo, eso es por el frío que tomé, pero no es tanto por el frío que tomé, es porque se expresa de esa manera. Ahí le voy a tener que dejar porque me han tocado el timbre. Muy bien, ahí está. Se me complicó un poco. Ahí está, llegamos justito, perfecto. Bueno. Dorit, como siempre, un placer enorme. Bueno, sí, para mí también, muchas gracias. Que tenga una linda vida. Gracias a todos los que intervinieron. Chao, chao. Ahí estuvo con nosotros la licenciada Dorit Bush, psicoanalista especialista en psicosomática.